Bueno, me encanta estar con ustedes. Pusimos en el corazón poder tener una palabra para esta Semana Santa y Dios me regaló del huerto a la tumba vacía. Ese fue el nombre, del huerto a la tumba vacía. Lo que voy a hacer es poder presentar a ustedes estos 3 días bien importantes, viernes, sábado y domingo, que comienzan en el huerto del Getsemaní. Ahí comienzan y vamos a ir hasta la resurrección. No lo oirás en las noticias de hoy, no estará en las portadas de los periódicos, tampoco se anunciará en la radio, ni en los podcasts, ni en nada de lo que hacen actualmente en las redes sociales. Pero hoy comenzamos la celebración del momento más importante de la historia. Hoy usted y yo recordamos la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a comentarles como una historia la introducción que nos va a conectar con el tema. En la mañana del 11 de enero del año 49 a.C., o sea, hace poco, Julio César se encontraba con su ejército a orillas del río Rubicón. Ese río es el que señala el límite entre Galia e Italia. Y según la ley romana, si un general traspasaba ese límite con sus tropas armadas, sería declarado enemigo público de la República de Roma. César estaba consciente de que cruzar el Rubicón, que así se llamaba el río, con su ejército sería interpretado como una declaración de guerra. Finalmente, y después de un momento de duda frente al río, César le dijo a sus soldados: Alea jacta es. ¿Qué tal pronuncio? Súper, ¿cierto? Eso es en latín, que significa la suerte está echada. Y el paso de Rubicón llegó a provocar la guerra civil que duró 4 años. Nunca antes o no se recuerda en la historia una guerra civil tan larga como esta. Esa guerra fue la que finalmente marcó el final de la República Romana y le dio paso al Imperio Romano. Cuando César entró en Roma, allí en Roma él se hace declarar el cónsul dictador perpetuo. Y con el paso del tiempo, el cruzar el río Rubicón vino a significar el hecho de tomar una decisión irrevocable de serias consecuencias. Nos encontramos de nuevo con el Rubicón en la vida de Jesús. Aquí empiezo a conectar un poco. Cuando está uno leyendo los evangelios y llega al capítulo 11 de Marcos, ahí se encuentra esa línea divisoria. Por más de 3 años ya Jesús había estado enseñando la palabra y estaba haciendo milagros en Israel, pero ahora se encontraba en el principio del fin de su ministerio terrenal o de su ministerio aquí en la tierra. Su entrada a Jerusalén, que es conocida como el llamado Domingo de Ramos, había de provocar nada menos que una reacción en cadena. Pero fue una situación planeada por muchos años y desde la eternidad, diría yo, por el mismo Dios soberano. Esta situación culminaría con la muerte en la cruz del Calvario del mismo Jesús y sería en la fiesta de la Pascua. De modo que, a diferencia de César,
El Señor no entró a Jerusalén como un dictador dispuesto a aplastar la resistencia, sino que el Señor asume como un rey la posición de siervo para dar su vida en rescate de muchos. Jesús no llega a Jerusalén rodeado de ejércitos armados, sino montado en un pollino o una burrita, o como le quieran llamar, acompañado de sus discípulos y también de una multitud que le aclamaba, sin tener esa multitud el entendimiento claro de la naturaleza del reino que vendría. César entra a Roma para gobernar el imperio con mano de hierro, fuerte. Pero Cristo entra a Jerusalén para que sea entregado a un procurador romano por líderes religiosos de la misma nación y ser condenado a muerte. Dos diferencias muy grandes. Él lo hace durante la fiesta judía. ¿Qué sucedía en la fiesta judía? Miles de corderos eran sacrificados conforme a la ley mosaica. Eso sucedía. Y todos esos corderos inmolados señalaban el gran sacrificio que habría de ocurrir el Viernes Santo, hoy, hace miles de años, cuando el Señor Jesucristo es llevado a la cruz como el verdadero Cordero Pascual, el verdadero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí lo estoy ubicando en el comienzo de lo que quiero poner en sus corazones. Esa cruz en la que murió nuestro Señor es el punto focal de toda la historia de la humanidad, de cada uno de nosotros. Es la línea divisoria entre los que se salvan y los que se pierden. Es la línea divisoria entre el cielo y la tierra, y más aún, entre el cielo y el infierno. Es eso. Por eso es que entiendo cuando voy a las Escrituras y me meto en los 4 evangelios, el espacio que cada uno de los evangelistas le dan a esta Semana Santa. Mire, Mateo de los capítulos dedica una 1/4 parte a esta semana. Marcos le dedica 1/3, Juan y Lucas le dedican la mitad del evangelio. Si sumamos el contenido de los 4 evangelios, que son 89 capítulos, podemos hacer el comparativo de que 30 de los 89 capítulos están dedicados a la Semana Santa, a este tiempo, a este momento. En otras palabras, más de 1/3 de los evangelios narra detalle por detalle de una semana de pasión. Y es así que esta misma tarde me propongo observar con cada uno de ustedes 3 escenas bien importantes que nos puedan ayudar a entender la importancia y el significado de esa muerte, acompañada del evento más glorioso de la historia, nada menos que es la redención, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es mi anhelo esta tarde, es mi oración que el Señor traiga en esta breve meditación a muchos el concepto claro como lo tuvo el apóstol Pablo, y todos puedan decir lo que está en 2 de Corintios, que ya lo van a colocar ahí para que lo miremos, 5 versos 14 al 15. El amor de Cristo nos domina. ¿Puede decirlo usted? Diga, el amor de Cristo nos domina, porque estamos convencidos de que Cristo murió por todos y por eso todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos.
Estamos entrando a tocar algo bien importante. Yo lo voy a llamar el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entiendan que estaremos entrando a un terreno que es santo. Hablar de la obra de la cruz es hablar de lo que nos sustenta a usted y a mí como cristianos. Seguimos a Cristo no porque hayamos encontrado un ídolo diferente al que manejábamos antes, sino por entender estos tiempos. A través de este pasaje, pido a Dios que corra el velo, que usted y yo podamos vislumbrar lo que sucedía en el alma humana de Jesús unas horas antes de su muerte en la cruz del Calvario. Quiero comenzar con algunas premisas y algunas frases que quiero sustentar el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo, primero que todo, es verdaderamente Dios. Pero al mismo tiempo, nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hombre. Escúchenme bien. Ninguna de las dos naturalezas que estoy nombrando afecta a la otra en ningún sentido. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús es tan divino como Dios el Padre, pero al mismo tiempo es tan humano como usted y como yo. Jesús hizo un clamor y Dios decidió que ese clamor quedara registrado en las Escrituras, que fue lo que sucedió horas previas a la crucifixión. Una oración poderosa, una oración que hace en el Getsemaní, que era su intimidad con el mismo Padre, no la permite ser escuchada. Queda escrita. ¿Por qué queda escrita? ¿Por qué Dios permite que quede ahí, reseñada? Porque simplemente quiero decirle, ahí hay algunas verdades sobre Cristo y su obra redentora, y es Dios queriendo que usted y yo podamos conocerlo. Dios no ocultó absolutamente nada. Pero antes de comenzar, permítame colocar este texto en el contexto y poderles así mostrar lo que viene sucediendo. Jesús y sus discípulos acababan de celebrar juntos la Santa Cena o la Cena Pascual. Eso era lo que acababan de hacer. ¿Lo hicieron en dónde? En el aposento alto. Allí, en ese lugar, al terminar, queda instituida para la iglesia: haced esto en memoria de mí, la Santa Cena. Y luego, de ahí, inmediatamente parten hacia el huerto del Getsemaní. Es importante entender este dato que acabo de dar ahí en su mente. Al llegar al Getsemaní, el Señor que ordena a sus discípulos: quédense en este lugar. Y ese lugar probablemente estaba muy cerca de la entrada. Nosotros tuvimos la buena experiencia con mi esposa de estar a la entrada y después dentro del huerto del Getsemaní, porque nos abrieron las puertas. No está para el público, usted va a Israel y no es una entrada permitida, pero la gracia de Dios permitió que 126 pastores que estábamos en ese momento se nos abrieran esa puerta y entráramos al huerto. Entrar a ese huerto es entrar, yo lo sentía como a la misma presencia. Hay un ambiente espiritual, todos los árboles que hay ahí, parece que Jesús estuvo orando en ellos, era el lugar preferido de él. El aroma se sentía cuando uno caminaba en ese lugar, y encuentra una parte después que la sacan como un pedazo del huerto, que es lo que le permiten a la gente pasar por el camino y ver, que es un lugar que dice la prensa de aceite. Y hay una prensa donde se colocan las aceitunas para sacar
molerlas y después licuarlas y sacar el aceite de la santa unción. Ese lugar, allí donde se cultivaban y trituraban las aceitunas, ese lugar estaba mostrando algo importante. ¿Por qué en ese mismo lugar tendría que ir Jesús a la última noche? Porque allí sería triturada su alma, el alma de nuestro Señor. Y esto lo quiero hablar, esta primera parte, en 3 encabezados. El primer encabezado es hablarles de una agonía desgarradora. Verso 33, hablemos de esa parte. Estoy hablando hasta ahora del Getsemaní, ¿ok? Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Las palabras en las diferentes versiones lo que hacen a nosotros es mostrarnos un terror repentino que abrumó de una manera sobrenatural al Señor. Algo espantoso y algo doloroso él sentía que iba a suceder. Cuando yo les hablé de la cena pascual, es para que usted recuerde que la cena pascual ya había concluido, pero en ese momento él tenía que experimentar en carne propia aquello que simboliza la Santa Cena. Porque él les había explicado: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Él les había explicado qué tenían que hacer y les permitió que ese pan ellos lo molieran con sus propios dientes, pero era parte de lo que iba a vivir. Y aquí comienza a experimentar en carne propia eso que había acabado de hacer de la Santa Cena. Jesús escoge 3 discípulos y cuando va les dice: tengo tanta angustia que siento que me muero. Quédense aquí y vigilen. Cristo pudo haber muerto en el huerto del Getsemaní de no haber sido por la intervención divina. Él sabía que iba a morir en ese momento. Pero Lucas capítulo 22, verso 43, dice: en ese momento un ángel del cielo se le apareció para darle fortaleza. Creo que me colocaron otra. ¿Cierto que no es esa? Lucas 22, 43. Ya casi van a colocar la que es. Vamos a tener paciencia. Dice: en ese momento un ángel del cielo se le apareció para darle fortaleza. ¿Por qué quería que la vieran? ¿Y por qué quería que estuviera ahí? Porque el ángel se le apareció para darle fortaleza. Escúcheme algo, mujeres. Pónganme en atención acá. Y no me quiero dirigir solamente a las mujeres, también a los hombres que les da ese tipo de cosas. El ángel no fue enviado para consolarlo. No le dijo: pobrecito, no llores, ay, va a ir a la muerte, sí, tranquilo. Venga, yo vengo a abrazarlo, yo quiero aliviarle su sufrimiento, déjeme, yo estoy cerca de usted. Eso no dice la palabra. Dice que vino para fortalecerle. ¿Qué estaba fortaleciendo el ángel? El cuerpo de Jesús, para poder proseguir su camino hacia la angustia mayor que él ya había visto. Estaba comenzando en angustia, pero él pudo ver que vendría una angustia mayor. Y por eso el verso 44 dice: estaba tan angustiado que se puso a orar con más intensidad y su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre.
Usted me está entendiendo en el paso a paso cómo los estoy llevando en lo que sucedió en el Getsemaní. Lo que sucedió en el Getsemaní era completamente desconocido para el mismo Jesús, porque estaba viviendo en la carne de su propio cuerpo algo que él sabía en el espíritu que sucedería. Como vemos, el contenido de su oración nos lleva a un segundo encabezado. Estoy en el Getsemaní y voy a ese segundo encabezado. Una petición suplicante. El verso 35 y 36 dice: se alejó un poco y postrado en tierra, oró pidiéndole a Dios que si era posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Al orar decía: Abba Padre, para ti todo es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En el Antiguo Testamento, la copa era una metáfora de la ira de Dios. Eso significaba la copa en el Antiguo Testamento. Era la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. Él estaba bebiendo en esa copa de la ira de Dios el pecado de la humanidad. Habían dos cosas ahí muy poderosas. El profeta Isaías, el profeta Jeremías hablan de la copa del vino de su furor. Así lo dicen las Escrituras. Por lo tanto, no era la expectativa en un momento dado del sufrimiento físico que él iba a tener en la cruz lo que le llenó de espanto. Él no salió corriendo por el dolor físico. Era el alma de Jesús el que estaba atribulado. Fue saber que en pocas horas él tendría que cargar con el peso de la ira de Dios. Hablamos mucho nosotros en estos tiempos del pecado de la humanidad. Pero la copa es la ira, el furor de Dios estaba ahí. Y era un furor donde se había acumulado por siglos todo lo que lo había llevado a eso, al mismo Señor. Lo que la humanidad ha hecho hasta el día de hoy y lo que la humanidad sigue haciendo mientras llegue la segunda venida del Señor Jesucristo, es el furor de esa copa el que se está engrandeciendo, y él lo pudo ver. El Santo de Israel por primera vez en su vida iba a experimentar el abandono de su Padre. Él iba a experimentar la ruptura de una comunión con Él desde antes de la creación del mundo. Eran miles y miles de años. Y lo experimentaría al momento de hacerse ofrenda por el pecado y la maldición de nuestra causa. Solo por eso él experimentaría esa ruptura. Vean, literalmente un escritor dijo que él iba a sufrir y que él pudo ver millones de infiernos concentrados en esa copa. Porque usted y yo merecíamos el infierno. Aquí hay cientos simplemente, pero son miles de millones de pecadores, y él pudo ver el infierno de todos. Cuando Jesucristo llegó al Getsemaní, allí en ese instante fue que se sintió abrumado ante la realidad de que pronto sería triturado por una ira sin misericordia. Cuando viene el juicio de Dios, viene la ira sin misericordia. Pero ¿sabe por qué lo permitió? Para hacer posible que hoy usted y yo como creyentes pudiéramos disfrutar de una misericordia sin ira. El intercambio de la cruz es perfecto. Dios nos da lo mejor de Él para tomar lo peor de nosotros. Y eso fue lo que sucedió ahí. La súplica de Jesús no fue una señal de debilidad.
como usted y yo muchas veces en oraciones suplicamos por la debilidad que sentimos a causa del pecado. La súplica de Jesús fue la respuesta que se esperaba del carácter puro y sin pecado. Él estaba sin pecado. Él lo que estaba haciendo era que literalmente para mí retrocedía a la idea de llevar el pecado y la culpabilidad de toda una humanidad y de padecer el juicio y la ira de Dios. Eso fue la súplica que él tuvo. Ese fue el momento difícil. Si Jesús no hubiera reaccionado de esa manera y si no hubiera entrado en esa súplica, en esa oración, entonces habrían dudas sobre la santidad absoluta de Jesús. Su santidad estaba ahí y su santidad fue lo que lo llevó al temor de Dios, al saber que él se consumiría lo que era contrario a la relación de Dios, lo que le impediría comunión con él, lo que sabría que lo apartaría totalmente de su presencia. Verso 36. Al orar decía: Abba Padre, para ti todo es posible. No me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sí, teóricamente todas las cosas son posibles para Dios. Sí. Pero lo que Jesús estaba pidiendo como hombre en ese momento no era posible. Yo puedo en este momento pensar un poco y decir: ¿hay algo imposible para Dios? En este momento no lo hay. Pero en esa oración lo hubo. No era posible que no pasara esa copa a su hijo. Porque si Cristo no hubiera tomado esa copa de ira hasta la última gota, el cielo se había quedado vacío y el infierno estaría lleno. No habría salvación para nadie, ni usted ni yo. Pero gracias al final de esa oración: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Getsemaní, la voluntad humana de Jesús, escúcheme, quedó perfectamente alineada a la voluntad perfecta de Dios. Cristo no fue librado de morir, pero Cristo sí fue librado del poder de la muerte en su resurrección. ¿Usted puede entender esto? En su agonía él estaba preocupado por sus discípulos. Y esto me lleva al tercer encabezado del Getsemaní. Estoy en el primer punto. Y el tercero es una exhortación afectuosa y amante. En su hora de mayor angustia, Jesús detiene su tiempo de oración y de comunión con el Padre. En esto medité mucho. Él se aparta para orar y se lleva los 3 más duros. Dice: 3 que puedan orar conmigo, escojo los 3 mejores. Y les dice: quédense aquí vigilando, oren, no se duerman. Y en el momento en que está en mayor angustia con su Padre, detiene su tiempo de oración, detiene su comunión para advertir al discípulo: oye, no baje la guardia. Ya les había dicho, ustedes van a ser probados severamente en la noche, su fe va a tambalear. Él les había avisado, incluso les dijo: el diablo ya los pidió para zarandearlos como a trigo. Deben permanecer en oración.
Pero en vez de permanecer en vela, orando, ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos. Sencillo. Jesús entendía que no era tiempo de dormir. Esto que estoy hablando no es un asunto de cansancio, era un asunto de perspectiva. ¿Sabe por qué los discípulos no permanecieron en vela, orando? Por algo sencillo. Mire, póngase a pensar en esto. Las cosas no estaban saliendo como ellos querían. Así de sencillo. En vez de ver a Jesús avanzando hacia un trono, lo vieron encaminado hacia la cruz. Y ya para eso les entristeció. Yo quiero redondear esto con una historia que leí en la revista National Geographic. Después de un incendio que sucedió en el Parque Nacional de Yellowstone, esto es real, es una historia real que la leí, sucedió en Estados Unidos. Algunos guardias forestales subieron a la montaña para inspeccionar cuáles eran los daños de ese incendio. Uno de los guardias encontró un pájaro que estaba carbonizado y petrificado y cubierto totalmente por las cenizas, estaba acurrucado ahí a los pies de un árbol. En esa imagen desoladora y terrible, el guarda decide golpear al pájaro con un palo que tenía en la mano. Y cuando lo golpea, 3 pajaritos diminutos salen volando debajo de las alas de ese pájaro muerto. Cuando el fuego llegó, esa madre se mantuvo firme sin huir, y los que estaban bajo sus alas sobrevivieron. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No he conocido una madre que su hijo se enferme de noche y ella se duerma. Mantiene despierta guardando la vida de sus polluelos. Ante la perspectiva de ser fulminado por la ira de Dios por causa de nuestros pecados, el Señor Jesucristo se mantuvo en el Getsemaní firme, en obediencia, proveyéndonos a usted y a mí pecadores el único refugio seguro para el día del juicio final. Eso es estar bajo el abrigo del Altísimo. Y eso fue lo que sucedió allí en el Getsemaní esa noche. Segundo ambiente. Ya les hablé del Getsemaní. Voy a hablarles ahora de Dios en el Calvario. ¿Por qué Dios no destruyó en un instante a todos los blasfemos que se ensañaron contra la crueldad que le hicieron pasar a su hijo? ¿Por qué no los acabó con un solo mover de dedos? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Yo les doy la respuesta. La respuesta es que Dios estuvo todo el tiempo colgado junto a su Hijo Jesús en el Calvario. Pero no fue para defenderlo, no fue para difuminar o matar a los blasfemos, sino para juzgar en Él, en su Hijo, nuestros pecados. Él sabía que si Jesús bebía la copa, todos nuestros pecados serían perdonados.
Porque por la sangre de Jesús fui redimido del poder del enemigo y Satanás no tiene autoridad sobre mí ni sobre mi casa. Jesús fue contra el pecado y el mismo Dios estuvo allí. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 dice: lo que quiero decir, mire lo que dice el apóstol Pablo, lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Este es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar a usted y a mí. Usted puede anunciarlo con toda la paz. ¿Dónde estaba Dios? Ahí, con el Hijo, para juzgar el pecado que estaba en Él, en el Hijo, sobre nuestras vidas. Y para darnos lo que usted y yo necesitábamos. Y yo quiero aquí en este segundo punto, Dios en el Calvario, hablar de primero, la oscuridad sobrenatural cubre la tierra. Marcos capítulo 15 verso 33. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta la media tarde. Toda la tierra. ¿Saben con qué se asocia la palabra oscuridad? En la Biblia significa el juicio de Dios contra el pecado. Eso es oscuridad. Usted recordará, antes de la muerte de los primogénitos, Dios envió una densa oscuridad. Fue la plaga anterior. Porque vendría el juicio contra el pecado. Esa densa oscuridad duró, dice la palabra, 3 días. Y es la misma densa oscuridad que vino sobre Jesús en el momento de la cruz del Calvario. Y justo después de ese tiempo de oscuridad es que Dios establece la fiesta de la Pascua. Los judíos que tenían que hacer sacrificar un cordero. Ese cordero que tenían que sacrificar los judíos era por medio del cual el Señor iba a preservar la muerte de los primogénitos. Por eso les envía a cada uno de los padres de familia sacrificar un cordero. Esos corderos debían de morir esa noche. Nuestro Señor Jesucristo expiró alrededor de las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde estaban siendo sacrificados miles de corderos en la fiesta pascual, a la misma hora. Es por eso que Juan el Bautista, cuando lo ve, dice: he aquí el cordero del mundo. He aquí ya, el cordero de Dios, ya iba a decir del mundo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que lo expresa. Y lo expresa de esa manera. Lo segundo que yo veo acá es que está el terrible abandono en la cruz. Marcos capítulo 15 verso 34. A esta hora Jesús gritó con fuerzas: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no significa que en ese momento hubo una ruptura, porque aquí quiero hacer una claridad. No significa que hubo una ruptura de la unidad esencial de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque esa ruptura es imposible. Ahí lo que está hablando es de que esa unidad inmutable, eterna entre las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no puede ser quebrantada, no estaba en ese momento rompiéndose. Lo que sucedió fue que el Padre, Dios Padre, dejaría de amar al Hijo en algún sentido. Dios es contrario al pecado.
Dios no ama el pecado. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Jesús fue completamente desamparado en su naturaleza humana por el Dios Padre, porque la santidad de Dios no le permitía tener comunión con el pecado. En ese momento, colgado en la cruz del Calvario, Jesús estaba siendo hecho pecado por causa nuestra. Y aunque suene paradójico, pero así fue. Él estaba siendo pecado por nuestros pecados. Lo tercero que encuentro es la ofrenda voluntaria de expiación. Está en Lucas 23, verso 46. Entonces Jesús gritó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir esto, murió. Fue con la conciencia de que la obra de la redención habría sido terminada. Vea, Cristo no fue solamente a la cruz voluntariamente, sino que Cristo se entregó su vida voluntariamente cuando todo se cumplió. Él primero hizo la obra. Jesús ya había dicho con anterioridad que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Él también dijo en una oración: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia cuenta o de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento dice: recibí de mi Padre. Y esto me lleva al cuarto punto que veo acá: un camino nuevo y vivo hacia el santuario. Hebreos 10, versos 19 al 22. Por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo, podemos entrar libremente en el lugar santísimo. Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Además, en Él tenemos un gran sacerdote que está al frente de la familia de Dios. Y puesto que es así, acerquémonos a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe, ya que en nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia y exteriormente hemos sido lavados con agua pura. Mientras los sacerdotes, quiero decirles, en el templo estaban sacrificando miles de corderos para la celebración de la Pascua, este viernes a las 3 de la tarde, el verdadero Cordero Pascual murió. Había sido sacrificado en la cruz del Calvario, abriendo de esta manera, de par en par, una autopista, la avenida de la salvación y la reconciliación del mundo con el mismo Dios Padre por medio de la sangre de Jesucristo. Lo quinto que veo es una confesión sorprendente. Miren, Marcos 15, el verso 39. El centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver que estaba muerto, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué dijo? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El apóstol Marcos se concentra en algo específico cuando escribe, y es en el impacto que produce en el corazón de aquel centurión. Lo que sucede en él es que como testigo presencial ve la manera como muere Jesús. Y en ese mismo instante tiene la revelación de la cruz. Y pudo decir simplemente: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Yo pregunto, ¿qué de ti? ¿Qué puedes decir tú? ¿Acaso
¿Vas a seguir reaccionando con indiferencia ante la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿O vas a reconocer como el centurión? ¿Cuál es tu decisión esta misma tarde? Y por último veo en el sexto punto los testigos presenciales de la crucifixión. Marcos en el verso 40 dice: había también algunas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y el menor, y el de José y Salomé. Ellas fueron testigos presenciales de su muerte. Ellas fueron testigos presenciales de la sepultura. Y aunque no lo sabían en ese momento, 3 días más tarde, ellas serían las testigos de la resurrección. Y esto me lleva al último ambiente, al último punto. Tercero, el Señor resucitó. Yo le puse aleluya. El Señor resucitó. Marcos capítulo 16, versos 6 al 7. Él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareo, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mire el lugar donde lo pusieron. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como lo dijo. La expresión que estaba diciendo es: miren donde lo pusieron, vayan a la tumba vacía. Por eso dije del huerto a la tumba vacía, porque es la demostración de que resucitó. Hace muchos años atrás alguien me preguntó: pastor, ¿cómo puede estar seguro que el cristianismo es la única religión verdadera? Cuando mahometanos y seguidores de muchas otras religiones piensan lo mismo que usted. Y yo le dije: mira, esta es una buena pregunta, y yo te la voy a responder en una sola palabra: resurrección. Tal vez debía haber respondido esto en 4 palabras: la resurrección de Jesús. Esa es mi base. Esa es mi diferencia con cualquier religión. Para mí Él resucitó y está vivo. Para mí Él está sentado a la diestra del Padre. Para mí Él intercede todos los días por mí, por mi familia, por mi nación. Para mí Él es real. Para mí el que ya vino por primera vez va a venir. La segunda venida está pronto. La resurrección de Jesús es lo que separa el cristianismo del resto de religiones. A mí me pueden mostrar y yo me doy cuenta de que Mahoma está muerto. Yo ya me di cuenta que Confucio también murió. Yo le puedo decir que Gautama también murió, de que Lao Tse también murió, de que Zaratustra está muerta también. Pero como cristiano yo creo que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y que está vivo. Si no es así con esta aseveración, entonces yo quiero decirle: sin la resurrección no habría cristianismo, y usted y yo hemos perdido todo el tiempo. Porque la muerte de Jesús hubiera sido como cualquiera de otra muerte.
de cualquiera de nosotros, pero Él resucitó, la tumba está vacía. Sin Él, si Él no hubiera resucitado, no habría esperanza ni evangelio que predicar, no tendría de quién hablar. Por eso el apóstol Pablo dice que si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es la fe de cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría perdón de pecados. Y si Cristo no resucitó, además todos aquellos que habían confiado en Cristo estarían tan muertos como cualquier otro. Si nosotros hemos esperado en Cristo para que esta vida sea solamente para Él, entonces vivamos la vida con Él. Ese viernes en la tarde, muchos pensaron que todo había terminado, aún sus discípulos. Muchos creyeron que la maldad se salió con la suya, que su maestro había sido condenado y llevado a muerte y murió en la cruz. Pero ahora entienden que aquello que no fue el final llegó a ser el principio de una vida de fe. La vida que usted y yo vivimos. Porque lo que parecía en ese momento una derrota, en realidad ha sido la victoria más grande en la historia, la victoria de Dios. Porque el plan perfecto de Dios nos redimió a usted y a mí. Y quiero decirle, Cristo resucitó y eso lo cambia todo. Colóquese de pie, por favor. Espero que Dios haya hablado a su corazón, usted pueda entender cuál es la fe que nos sustenta. ¿Por qué estamos aquí esta tarde? Porque conmemoramos usted y yo, una vez más, la obra perfecta de la cruz del Calvario. Ofrenda de una sola vez y para siempre. Nadie podía haberlo hecho sino Él. Gracias, mi Señor. Gracias porque no solamente antes de la creación pensaste en mí y decidiste formarme con tus manos, tomando de la tierra polvo, humedeciéndolo con tu saliva y soplando de tu espíritu. Y no solamente me hiciste a imagen y semejanza, sino que diste todo para cuidarme. Y la expresión tuya, que es amor, fue una expresión de amor que hoy se sustenta. El apóstol Juan no lo pudo escribir mejor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú eres la vida, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y hoy estamos aquí unidos, entendiendo que aún siendo Dios, viniste a hacerte hombre, y en tu naturaleza también recayó el temor sobre la muerte, pero venciste, porque fue más grande el amor por mí que la impresión de beber la copa de ira, la copa del vino de furor de Dios.
Hoy nos rendimos completamente a ti. Hoy declaramos tu poder, tu grandeza, tu favor, tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Dice la palabra que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Y debajo de la tierra, tú eres Dios. Tú eres el mismo Dios. Tú eres el Verbo hecho carne. Tú eres la verdad. Tú eres la luz del mundo. Nos hiciste a nosotros luz y sal. Y hoy te adoramos. Quiero que le adores. Sobre todo nombre, Jesucristo.